este video vamos a aprender sobre los pronombres de objeto indirecto en español. Si eres un estudiante de nivel medio o principiante, este video te ayudará a comprender y utilizar correctamente los pronombres de objeto indirecto en español. Hi, this is Mauricio Martinez from SmrtzT&T. I feel passionate about helping my students improve their Spanish language skills. Let's get started. Comencemos. Bueno, el día de hoy vamos a ver objetos indirectos. Indirect object pronouns in Spanish are used to replace the indirect object noun in a sentence. The indirect object is the person or thing that receives the action of the verb, but not directly. Which are they? The indirect object pronouns are me, to or for me, te, to or for you, singular familiar, le, to or for him, her, you, singular formal, nos, to or for us, les, to or for them, you, plural. Here is an example of how to use them. Let me tell you a story. Last Saturday, I went to the post office located on Carter Avenue in Ashland, and I sent a box with souvenirs from Costa Rica to my niece who lives in Charlotte, North Carolina. I sent her a box with some souvenirs from Costa Rica. Le envié una caja a Natalia, mi sobrina que vive en Charlotte. I sent her a box. In this sentence, a Natalia is the indirect object. To replace a Natalia, we use the indirect object pronoun, le, because Natalia is singular and feminine. Yo le envié una caja. I sent her a box. Let's go and see another example. Los asistentes de la clase nos pusieron los sellos de participación. The class assistants put us some stamps. In this sentence, nos is the indirect object pronoun because it refers to us. The use of indirect object pronouns in Spanish is essential to avoid repeating the indirect object in a sentence and to make it more concise and clear. Let's see some more examples. Le compré un regalo a mi mamá. I bought a souvenir for my mom. Or I bought her a present. Un recuerdo is the direct object and le, mi mamá, is the indirect object. Te dije la fecha y la hora de mi vuelo. I told you the date and time of my flight. La fecha y la hora de mi vuelo is the direct object and te is the indirect object. El recepcionista les dijo la contraseña del Wi-Fi a los turistas. The receptionist told the Wi-Fi password to the tourists. La contraseña del Wi-Fi o Wi-Fi is the direct object, unless los turistas is the indirect object. Los jueces de KMEA le dieron un diploma a Sofía Evans por su excelente participación en el ensamble. The KMEA judges gave Sofía a diploma for her excellent participation in the ensemble. Un diploma is the direct object and le, Sofía, is the indirect object. Let's go now with gustar. Gustar and similar verbs. Do you recognize the indirect object pronouns? You learned them with the verb gustar back in Spanish 1. Remember that me gusta does not mean I like it, but rather it pleases me or it gives me a pleasure. Me is the indirect object of the sentence and the pleasure is the unstated direct object, what is being given. There are actually quite a few verbs in Spanish like gustar which use indirect object pronouns to express the person who is being affected by some kind of emotional, physical, or situational state. Here are the 6 most important verbs that you should know how to use. Doler, to be painful. To summon, to hurt. Me duelen los oídos durante los vuelos. My ears hurt me or hurt during flights. Los oídos are the subject of the verb and me is the indirect object. Encantar. Let's see encantar, to be enchanting, to summon, to love, to adore. Les encanta el tren a los turistas. The tourists love the train. The train is enchanting to the tourists. El tren is the subject of the verb. Los turistas are the indirect objects.
Interesar, to be interested in. Me interesa tener buenas notas en todas las clases. I'm interested in getting good grades in all my classes. Good grades is the subject of the verb me. Is the indirect object. Gustar, to be pleasant to someone to like. ¿Te gusta viajar? Do you like to travel? Is traveling pleasant to you? Viajar is the subject of the verb. Te is the indirect object. Importar, to be important to someone or to care about. A mi hermana le importa el turismo sostenible. Sustainable tourism is important to my sister. Or my sister cares about sustainable tourism. El turismo sostenible is the subject of the verb. Mi hermana le is the indirect object. Molestar, to be irritating to someone or to bother. Las personas impacientes y maleducadas me molestan mucho en el aeropuerto. Impatient and rude people bother me a lot in the airport or are irritating me or irritating to me. Las personas are the subjects of the verb. Me is the indirect object. If you want to expand your vocabulary, here are some more verbs that use indirect objects in the same way. For example, the verb aburrir, to be or seem boring to someone. Me aburre esta clase. Nos aburre esta clase. Agradar, to be pleasing to someone. Me agrada esta clase o no me agrada esta clase. Disgustar, to be offensive, upsetting to someone. Me disgusta que el partido sea tarde. Enojar, to make someone angry. Me enoja que los estudiantes no respeten a los profesores. Fascinar, to fascinate someone. Me fascinan las películas de terror. Me fascina esa chica. Interesar, to be interesting to someone. Me interesan las matemáticas o me interesa esa chica o me interesa esa clase o me interesa ese carro. Parecer, to seem to someone. Me pareces que llegas tarde. Me parece una buena idea. Please, placer, to please. To satisfy someone. Me place ganar el partido. Preocupar, to worry someone. Me preocupan mis notas de español. Me preocupa tu actitud. Me preocupa cómo estás hoy. Vamos a otro segmento de la clase. Para practicar el uso de los pronombres de objeto indirecto, aquí hay algunas actividades que pueden ayudarte a comprender mejor. Completa las siguientes oraciones con el pronombre de objeto indirecto correcto. Entonces, vamos con la primera oración. ¿Puedes dar las llaves? Can you give me the keys? Mi mamá compró un regalo. My mom bought me a present. Or my mom bought a present for me. Él prestó su bicicleta. He lent you his bicycle. Le diste el dinero. Did you give her the money? Escribí una carta a mi abuela. ¿Puedes explicar el ejercicio? ¿A quién compraste los boletos? Di el libro a mi amigo. ¿Puedes ayudar? ¿Puedes prestar tu teléfono? En fin, and there are a lot of sentences and examples that we can add here. Well, let's go with the last one. ¿Qué tal si aplicamos los pronombres de objeto indirecto y los verbos en contextos reales? La siguiente conversación toma lugar en el campeonato de baloncesto de Kentucky, Sweet 16, en el Rap Arena. Dos amigos, Andrea y Juan, hablan sobre los planes para asistir al partido en Louisville, Kentucky. Juan starts the conversation. Hola Andrea, ¿vas a venir al partido de baloncesto en el Rap Arena el 17 de marzo? Andrea replies, sí, claro, me encanta el baloncesto y no me perdería por nada del mundo el campeonato estatal de KHSAA. Genial, voy a llevar a mi hermano también. ¿Quieres que te recoja en tu casa? No te preocupes, puedo llegar por mi cuenta. ¿A qué hora empieza el partido? Empieza a las 7 de la noche, pero vamos a ir temprano para conseguir buenos asientos. ¿Quieres venir con nosotros?
Sí, me encantaría. ¿Tienes boletos de entrada? Sí, y voy a llevar algunas bebidas y bocadillos para compartir. ¿Quieres traer algo para compartir también? No, no podemos. Recuerda que no es permitido ingresar comida al estadio por razones de seguridad. No lo sabía, pero me parece perfecto. ¿Les dijiste a tus amigos que vienes con nosotros? Sí, ya les dije. Mi amigo José también va a venir con nosotros. Genial. Vamos a hacer un grupo grande. ¿Les importaría si nos sentamos juntos en el partido? No, por supuesto que no. Será más divertido ver el partido juntos. Entonces, nos encontramos en la entrada del estadio a las 6:30 p.m. ¿Está bien para ti? ¿Sí? Sí, está perfecto. No puedo esperar para ver el partido y pasar un buen rato contigo y tus amigos. También estoy muy emocionado. Nos vemos en el estadio el 17 de marzo. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te estás sintiendo acerca de los pronombres de objeto indirecto? ¿Te sientes más seguro utilizándolos en oraciones, en contexto? Si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla o dejar un comentario debajo del video y con gusto te voy a ayudar. Recuerda visitar la descripción del video para seguir el guión y hacer ejercicios adicionales para mejorar tu español. Genial. Espero que este video te haya ayudado a comprender mejor los pronombres de objeto indirecto en español. Recuerda que la práctica hace al maestro. Language, the brain is a muscle. You have to exercise it. Every day, practice and practice and practice. Sigue practicando y verás cómo tu comprensión y uso de esos pronombres mejorarán tu nivel de español. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.